que el Padre envió a Jesús al mundo para salvar al mundo. Ahí habla de un ministerio apostólico. Como Jesús dice, considerad al apóstol. En Juan capítulo 3 también, ahora en el verso 34, ¿alguien lo puede leer? Juan 3:34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Si dice que al que Dios envió, la palabra de Dios habla, y habla de enviar también. Y el que es enviado de Dios se refiere aquí a Jesucristo. El escritor de Hebreos está llevando a la gente, a los escritores, a los lectores, a esta mentalidad. Jesús como apóstol, como un enviado de Dios. Lo envió Dios al mundo para salvar al mundo, pero también dice, el que es enviado de Dios, habla la palabra de Dios. En Juan capítulo 5, si le dan vuelta a la hoja ahí en su Biblia, Juan capítulo 5, verso 36, dice que el Padre dio ciertas obras a Jesús que hacer mientras estaba en el mundo, es decir, como enviado o como apóstol, les dio unas tareas. Juan 5, 36. ¿Lo tiene Pastor Natanael? Juan 5, dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliesen, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Gracias. Dice, yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Pocas veces, o casi nunca vemos a Jesús como presumiendo y diciendo, yo soy mayor que este, yo soy mayor que aquel. Pero aquí está hablando de un carácter apostólico, porque él habla de Juan diciendo que fue enviado del Padre, diciendo, Juan fue enviado como un apóstol, como un profeta, pero dice, yo tengo todavía mayor autoridad, porque también vuelve a usar la palabra enviado. Yo he sido enviado del Padre. Y ahí nos está hablando Juan sobre si nosotros cambiáramos la palabra apóstol por enviado, que viene siendo lo mismo realmente, cuando se decía que Pablo apóstol a los gentiles, Pablo fue enviado a los gentiles, a dar un mensaje a los gentiles. Eso es lo que quiere decir apóstol, enviado, ¿verdad? Entonces nos daríamos cuenta cómo Jesús utilizó muchas veces esa palabra como diciendo, yo soy un apóstol del Señor, un enviado del Señor, en Juan 5:36, donde le dio ciertas obras. Dice, porque las obras que yo hago son las que el Padre me ha dado que hacer, porque para eso me ha enviado. En Juan capítulo 6, verso 29, también nos dice que los que quieren hacer la obra de Dios deben de creer en el mensajero, es decir, en el mensaje de Jesús. Juan 6:29, ¿lo tienes, Adriana, por favor? Dice, respondiendo Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Gracias. Dice, que creáis en el que Él, hablando de Dios, ha enviado. ¿Qué es lo que nos dice? Considerad al apóstol. Creer en el apóstol, en la persona enviada de parte de Dios. Y hay que recalcar que cuando dice apóstol, no se refiere a los apóstoles de hoy en día, ¿sí? No se refiere a los apóstoles que dicen yo soy el apóstol fulano de tal, no. Aquí dice considerad al apóstol y sumo sacerdote, y dice, el Espíritu Santo ahí puso el nombre de quién es ese apóstol y sumo sacerdote, no es otro. No podemos utilizar el texto y sacarlo para decir, no, es que aquí dice, consideren y yo soy ese apóstol enviado del Padre porque doy la palabra, y yo autonombrarme o tomar esas atribuciones que no son mías, ¿verdad? En Juan capítulo 17, también en esa oración es donde Jesús hace una oración. Encontramos que dice que Jesús fue enviado al mundo para que conociéramos a Dios y así nosotros poder tener vida eterna. Juan 17:3 es un pasaje conocido, si lo tienes, Pastor Natanael. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Dice, y a Jesucristo tu Hijo, a quien tú has enviado. Otra vez, como decir, que te conozcan a ti y a tu apóstol. Este pensamiento Jesús lo reforzaba y el pueblo lo entendía, por eso se molestaban cuando decían que era enviado del Padre, por eso se molestaba el pueblo hebreo porque le causaba un choque.
Y ahora aquí el escritor a la carta de los Hebreos les está recalcando y les está diciendo, desde comienza, y por eso les digo, aquí termina su introducción recalcando de Jesucristo como diciendo, Jesús es mayor que los ángeles, Jesús es mayor que los profetas, es más, Jesús es el verdadero apóstol, Jesús es el sumo sacerdote, Jesús es mayor que Moisés, porque realmente llegó un momento en que las personas o la comunidad había perdido piso y le había dado un nombre más elevado a los hombres. Apóstol y sumo sacerdote. El apóstol representa a Dios ante el pueblo y el sacerdote representa al pueblo ante Dios. Entonces Jesús es nuestro apóstol, pero también es nuestro sumo sacerdote y Él nos representa ante Dios y nos representa a Dios y representa a Dios ante nosotros. Hace esa doble función. Por eso es que dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote. Ahí en ese verso dice que da el nombre y es Cristo Jesús. Ahora, como sumo sacerdote, también vemos en el Nuevo Testamento algunos pasajes. Hay versículos que donde podemos aprender acerca de su ministerio como sumo sacerdote. En la carta de Primera de Juan 2:1 dice que cuando pecamos, Jesús nos defiende delante del Padre. ¿Sí? Muestra sus heridas por las cuales compró nuestra salvación y su sangre derramada es la base de su defensa. Primera de Juan 2:1. ¿Alguien lo tiene por ahí? Primera de Juan 2:1. Y hay varios pasajes donde dice que Jesús intercede por nosotros, como en este caso que dice, hijitos míos, esto os digo para que no pecáis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y esa manera de ser abogado el abogado es el representante de la persona afectada, y es lo que hace el sumo sacerdote. ¿Sí lo tienes? Primera de Juan 2:1, primera carta de Juan, capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gracias. Ahí es donde nos dice cómo nos representa su labor sacerdotal como sumo sacerdote. Ahí en esa carta de Juan está más que clara esa labor. Eso quiere decir que yo no puedo ser un representante, o sea, yo no me puedo representar yo mismo ante Dios porque hay pecado en mí, pero dice que si yo he pecado, tengo un abogado que me puede representar, es Jesucristo, el sumo sacerdote. Y aquí no utiliza la palabra abogado con los hebreos porque para ellos la palabra abogado no tendría tanto peso como la de sumo sacerdote. Hay que recordar que el sumo sacerdote es aquel que entraba una vez al año ante la presencia de Dios. Primero tenía que expiar sus pecados, pedir sacrificio y perdón por sus pecados, y después ofrecer sacrificio para pedir perdón por el pueblo. Era el único, nadie más podía hacerlo, nadie más. Es la única persona que iba delante del pueblo y perdona los pecados míos, perdona los pecados del pueblo. Entonces, esto en el contexto de hoy en día nosotros no lo entendemos como sumo sacerdote, pero sí lo podemos entender como Juan nos lo dice, como un abogado que nos defiende cuando tenemos la culpa de algo. Y es el mismo sentido, Primera de Juan 2:1, la primera carta de Juan, y el pasaje de Hebreos cuando nos lo presenta como sumo sacerdote. También tenemos Romanos 8:34, que son pasajes conocidos que hemos utilizado cuando compartimos el Evangelio. Dice, nadie puede condenar, ni Dios mismo, porque Jesús murió por nosotros, derramó su sangre a nuestro favor y está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Eso es lo que nos dice. ¿Quién es el que condenará? Romanos 8:34. ¿Lo puedes leer? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dice, ¿quién condenará? Si Cristo es el que murió, si Cristo es el que está intercediendo por nosotros. Nos habla de su obra sacerdotal, como sumo sacerdote, como una persona que entra ante la presencia del Padre y dice, ¿sabes qué? Yo estoy intercediendo, abogando por ellos, que esa es la labor sacerdotal. Perdónalo, mira, yo ya hice lo que él tenía que hacer, yo me encargo de cubrir sus pecados, de cubrir o de lavar sus faltas. En la carta de Juan decimos
decíamos que si nosotros decimos que no tenemos pecado, nosotros estamos siendo mentirosos, ¿verdad? Porque todos hemos pecado, pero que tenemos un abogado, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y ahí es donde entran esos términos que los hebreos entendían, porque sabían que sin derramamiento de sangre no habría perdón de pecados, y que el sumo sacerdote lo que hacía era ofrecer un sacrificio derramando sangre para que Dios perdonara los pecados del pueblo. Jesucristo fue lo mismo que hizo, y en Hebreos vamos a estar viendo esa obra sacerdotal, ese sacrificio o ese autosacrificio. También vemos en Hebreos capítulo 7, verso 25, cómo nuestra salvación está segura. Y este es un punto bien interesante, porque muchas veces entra una psicosis sobre la salvación. Y bueno, Hebreos capítulo 7, verso 25, nos dice que nuestra salvación es segura, es perpetua, ¿verdad? Hebreos 7, 25 dice, por lo cual puede también salvar, Jesús habla, puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora, ¿a quiénes son a los que salva perpetuamente? Dice, a los que por Él, hablando de Jesucristo, a los que por Él se acercan a Dios. Por eso es que lo primero que nosotros necesitamos es tener una relación firme y cercana con Jesucristo, con Él. Esa es la clave. Por eso es que también el escritor dice, Jesucristo en los evangelios, el escritor en los evangelios dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Pero dice también que el que no permanece en mí, separado de mí, nada podéis hacer. Y esto nos lo dice Hebreos. Esta salvación, la salvación es perpetua, es eterna y es para siempre. Tenemos una seguridad de esta salvación siempre y cuando nosotros estemos permaneciendo en Jesucristo. Y esta es la clave, permanecer en Él. Por eso el escritor a Hebreos en este capítulo nos dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote. Este sumo sacerdote. Llama la atención que en esta carta, en el verso 2 dice, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue en toda la casa de Dios, como lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Aquí primero habla de Jesús y luego ya empieza a meter el contraste con Moisés. Ya nos dice cómo Moisés también fue fiel, cómo Moisés también tuvo fidelidad en el trabajo, pero la superioridad está en Jesucristo, porque Moisés, aunque hizo algunas labores de sacerdote o aunque hizo algunas labores de profeta, Jesucristo está por encima de él. Dice el verso 2, el cual es fiel al que lo constituyó, hablando de que Jesús fue fiel a Dios, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Cuando se refiere aquí la palabra casa de Dios, se refiere a la familia de Dios. Entonces, vemos aquí que la primera cosa que nos dice es que debemos de fijar nuestros pensamientos en Jesús como nuestro apóstol y sumo sacerdote. Él es el apóstol verdadero y sumo sacerdote. Y también nos dice que debemos de honrar a Jesús más que a Moisés, porque Él es el constructor, ¿sí? Y porque el constructor merece más honor que la misma casa. Vemos que en este pasaje, vamos a ver en versos 3 y 4 de Hebreos, dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno Cristo Jesús hablando, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las casas es Dios. Quiero aquí hacer notar algo. Esto nos habla cómo esta carta a los hebreos fue pensada o fue escrita con el pensamiento hebreo. En el pensamiento hebreo la forma de hablar es muy diferente al pensamiento que nosotros usamos en el lenguaje castellano. Y aquí pareciera que está escribiendo al revés, ¿verdad? Parecen las definiciones y los conceptos al revés. Dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno ¿no? Es estimado digno Cuando, si lo viéramos en una versión del lenguaje sencillo, lo entenderíamos de una manera más fácil, como que más ordenada, porque aquí lo puso de atrás para adelante según nuestra manera de verlo, pero
en un lenguaje más natural,